Amigas y amigos de Mercosur al Día, bienvenidos a una edición más. Hoy, día viernes, estamos llegando a un nuevo fin de semana. ¿Cómo estás, Aldo? Gusto de saludarte. Veo Sí, que hoy ¿cómo estás? tenemos ¿Cómo estás, José? buenas noticias. Sí, bueno, bueno, el mundo es dinámico, así que hay varias noticias. Una de las noticias positivas es el cese del fuego después de 11 días de lucha armada entre Hamas, que inició el lanzamiento de cohetes, y la respuesta a través de ataques masivos de Israel. Eh, bueno, me parece muy bien porque eso significa que de esta manera se reducirá el número de muertos, porque ya se tienen cifras por arriba de los 200 entre ambos bandos. Y bueno, esto hace pensar en que en realidad esa zona, que es una zona conflictiva y con potencial guerrilla o guerra, dependiendo de cómo uno lo tome, no se está resolviendo los problemas. Un lugar emblemático que es Jerusalén, por ejemplo, donde conviven tres religiones, la católica, la musulmana y la judía. Creo que a partir de 1948, cuando eh, las Naciones Unidas otorgó a Israel la partición un poco de Palestina, dándole un pedazo a Israel y también autorizando a que sea una nación, en el sentido de que los israelitas o judíos en todo el mundo buscaban la tierra prometida, y bueno, la tierra prometida está en Palestina, pero sin embargo, la otra parte, que son los árabes, si bien se han tenido en cuenta, no hay una solución de fondo, y hay varios problemas. Un problema que está partido, porque por un lado está Gaza, y en el medio está Israel. Y Gaza es una población prácticamente casi 2 millones de personas, que es una población empobrecida y también no solamente abandonada, y por otro lado sitiada, en el sentido debido a las dificultades que hay con respecto a que el poder lo tiene Hamas, y Hamas mucho, para los países occidentales es un grupo terrorista, y en ese sentido también tienen túneles y armamento, porque esos armamentos tuvieron que venir de algún lado, tuvieron que ser fabricados de donde vinieron. Y por otro lado, el sistema educativo que se tiene ahí es terrible, porque desde pequeño enseñan a los niños digamos, a que su enemigo es Israel y hay que destruirlo. Y también está en sus propios principios del Hamas. Entonces ese es el extremo, y habiendo extremos, y también del lado de Israel también están los extremos de derecha, que quieren prácticamente destruirlo a los palestinos. También está del otro, en el norte, Cisjordania. Está dividido en dos: Cisjordania, y está al lado de Jordania, está al lado del Líbano. Y también se han lanzado algunos cohetes. Bueno, aparentemente, según el primer ministro israelí, se ha destruido una base importante de su capacidad de destrucción de Hamas, y por eso probablemente hayan tenido que acordar un alto de fuego. Ahora, hay que, especialmente bajo la negociación y de Egipto. Egipto ha sido el que puso sobre la mesa la posibilidad de negociar, y también tuvo interlocutores de ambos lados para poder hacerlo. Me parece bien, pero hay que sentarse a pensar en una solución de fondo y de largo plazo. Porque si no se resuelve este problema de largo plazo, los puntos principales, que uno es, ¿qué pasa con los palestinos, que están divididos en dos partes? ¿Qué hacemos ahí? El caso de Jerusalén, ¿no? Jerusalén Oriental, que está... ¿Cómo partimos? ¿Cómo hacemos que esa zona, que conviven tres religiones,
una de las más importantes del mundo, que son importantísimos para todos ellos, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve el problema de los palestinos que su nivel de pobreza es extrema en muchos casos, y un país, Israel, que en la mayoría de los casos los judíos o los israelitas tienen un nivel de país desarrollado, ¿no? Y donde es el primer país en prácticamente vacunar toda su población. Así que, bueno, buena noticia desde el punto de vista, y a sentarse a trabajar y a ser sabios, y que los poderes principales, digamos, los occidentales como Estados Unidos, Unión Europea, más Gran Bretaña, porque anteriormente toda esa zona ha sido protectorado de Gran Bretaña. Rusia también podrían solucionar, sentarse en la mesa y propiciando, y las Naciones Unidas propiciando un acuerdo sostenible. Exactamente. Así que vamos a ver cómo van avanzando los acuerdos, justamente con la intervención también ahí del gobierno egipcio, y que pueda por lo menos estabilizarse por un tiempo largo toda la zona de conflicto, la zona de Gaza, Siria, Damasco, Jordania, Israel, Egipto. La verdad que es una zona de conflicto permanente, si no es por uno, es por otro. Bueno, por otro lado, para América Latina, ya tenemos que por la pandemia cayeron los países de América Latina en el índice de calidad institucional. La pandemia a veces sirve como una excusa para todo. ¿Por qué ha sido afectada la educación en estos últimos años? Por la pandemia. ¿Por qué los servicios que se están brindando perdieron su calidad? Por la pandemia. Los países, ¿por qué han dejado de ser más competitivos y eficientes? Por la pandemia. Entonces, la pandemia ha afectado la vida de la sociedad, y especialmente aquí en América Latina. Vemos cómo estamos, nada más de solo pensar que no hay vacunas como debería tenerse a estas alturas, como debería haberse ya vacunado la población en los distintos países aquí en nuestro continente. También eso es por causa de la pandemia. Así que menudo problema tenemos algo con esto. Bueno, en realidad muchos de los países tienen como excusa, pero casi un año y un poquito más de pandemia podríamos haber hecho muchas cosas positivas. Por ejemplo, hacer un plan de educación transformadora para los próximos años, utilizando las tecnologías de comunicación con los profesores, por ejemplo, ¿no? Capacitar a los profesores en herramientas nuevas que las antiguas, pero la mayoría de los países lo que hicieron es lo mismo, porque hay que tener en cuenta que el funcionariado público es el que cobra todos los meses, pero el que es un informal y vende, por ejemplo, hamburguesas o panchos, si el colegio no se abre, él no vende sus panchos, sus caramelos a los niños, a los jóvenes, ¿no? Y faltó creatividad en muchos de los gobiernos, yo creo, ¿no? Porque de hecho gran parte del soporte de los efectos nocivos de la pandemia se dieron en el sector privado, y especialmente el sector informal, el sector que tiene menos capacidad de reacción. Entonces, y esa es la mayor parte de la población. Esa población está muy afectada. Y si uno no tiene a alguien que trabaja en el sector público, que trae todos los meses por lo menos un ingreso, muchos, y especialmente aquellos que están relacionados al contacto con las personas, han sido afectados ostensiblemente, muy fuertemente. Exactamente, ese problema en realidad es lo que ha afectado, como hemos estado viendo, no solamente en Argentina, que vuelve Argentina nuevamente a las medidas duras de la primera cuarentena. Si bien va a ser por los próximos 9 días,
pero estos próximos 9 días creo que en Argentina van a ser muy complicados porque ya han habido protestas a raíz de esto. Sabemos lo que sucedió con el tema de las clases, que llegó hasta la Corte Suprema. Hay también problemas con los sectores de turismo, los sectores gastronómicos. Y vamos a ver cuál va a ser la reacción que va a haber en la población ahora que por los próximos 9 días Argentina vuelve una vez más a las duras restricciones que hubieron como en la primera cuarentena. Aparte de eso que está con el tema de las huelgas y los paros para la exportación de carne también. Claro, y por supuesto, pero una noticia positiva que se va a hacer el campeonato de América y bueno, se bajó Colombia por los problemas que tiene y bueno, se va a hacer solamente en Argentina. Esperemos que la evolución de la pandemia tienda a ser negativa, no a expandirse de alguna manera ni a crecer el número de muertos y el número de contaminados. Por este momento, Argentina está llegando al pico de contaminados, al pico de muertos, al pico de hospitales con enfermos de COVID y en las unidades de terapia intensiva. Y hay que tener en cuenta que la Argentina tiene un sistema federal que no solamente depende de la nación, también dependen de las gobernaciones y de los municipios. Entonces, ahí Exactamente. uno de los grandes problemas que hay que llegar a un consenso, y si no se llega al consenso, cada uno toma medidas que a veces afectan a los otros, porque lógicamente, imagínate vos lo que es Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la provincia de Buenos Aires. Esos son dos lugares donde la pandemia impacta. En los lugares urbanos son los lugares donde hay aglomeración de gente. Esa aglomeración de gente hace de que el virus se propague mucho más rápidamente. No, y eso también, Aldo, acuérdate el caso de acá de Formosa, los graves problemas que hubieron prácticamente durante todo el año por el cierre de Formosa. Aquí se ha estado viviendo justamente con Clorinda, que es la ciudad fronteriza más cercana que hay. Y esperemos que Argentina pueda resolver y pasar estos días en tranquilidad. El caso Brasil, por ejemplo, ha tenido una muy baja cantidad de personas vacunadas durante el mes de mayo. Y Folga de Sao Paulo también pone ahí hoy que Brasil ignoró en un mes 10 emails sobre las vacunas, sobre los inmunizantes. Recordemos que una de las cosas que el presidente Bolsonaro siempre estuvo, vamos a decirlo así, de alguna manera promocionando él, era el tratamiento con la cloroquina, igual como lo hacía también el presidente Donald Trump, recordará, ¿verdad? Y que Sí, al final a quien perjudicó es a la población. bueno, este caso es parecido al caso que tiene Argentina con Pfizer, porque usualmente Exacto. las empresas que producen las vacunas piden confidencialidad, pero el Estado, de todo punto de vista, no puede ser confidencial, tiene que dar información a la población. Y en este caso, no se han realizado las negociaciones de la manera adecuada. Porque muchas veces los presidentes tienen y sus asesores tienen intereses grupales de grupos eh, empresariales que acompañan y que de alguna manera están buscando negocios. Están rodeados de militantes de su línea política que dicen esta medida no es correcta porque le va a afectar en su imagen y le va a afectar en las próximas elecciones, entonces no lo haga. Y está el grupo de científicos que le dice esto es lo que debe hacer, ¿no? Si el presidente tomara la decisión en base a los científicos, que son los que están más cerca de la verdad, debería ser lo correcto, porque un presidente de la República es presidente de todos, ¿no? Los ciudadanos que viven en un país. Y así debería ser. Lamentablemente muchas veces son decisiones que se toman en base a intereses grupales o políticos o empresariales, y no ciudadanos.
Eso es verdad. Hay algo, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que generalmente los presidentes en los distintos países tienden a privilegiar a sus correligionarios. ¿Ah? En el caso de Chile hay una norma por la cual quien va a asumir la presidencia de la República debe renunciar a la tolda política a la cual él pertenece. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es el presidente de todos los ciudadanos, sin distinción. ¿Ah? Esa es una de las cosas que en lo personal me parece que es positivo. Bueno, Pero el Mercurio, lo ha cumplido Piñera en este caso. eh, vamos a decir que Sí, no, sí, no. en cierto sentido algunas cosas sí y en otras cosas, como uno dice, deja que el agua corra. ¿Ah? Ujú. Pero la Contraloría General de la República es muy severa en ese sentido y por eso en Chile ha habido ministros que han sido sometidos a procesos judiciales, han terminado encarcelados, porque la ley se le aplica a todo el mundo. Ley pareja no es dura, dice, así es que en ese sentido por lo menos hay unos cuantos diputados, senadores que también han terminado en la cárcel. Bueno, el Mercurio de Calama, en Chile, dice que realizarán prueba piloto con camiones autónomos en la mina Ministro Ales. Estos camiones autónomos son camiones guiados a control remoto para el carguío de los minerales. Son camiones bastante grandes, ¿ya? Y es un experimento que están haciendo, que para este año vamos a ver en el segundo semestre si dan el resultado que se espera. Pero serían los primeros camiones de este tipo que estarían sin operador manual. Bueno, entonces, en ese caso yo creo que si uno quiere tener un viaje placentero, bueno, utilice los vehículos autónomos, es decir, que se manejan solos, con un chip o con un robot. Pero si quiere sufrir, venga a Paraguay y vaya en algunas de estas líneas en horas pico y que hacen carreras con otros vehículos y bueno, usted va a disfrutar de, sí, especialmente si es un masoquista, ¿no? ¿Verdad? No, sí, no hay que mencionar las líneas porque hay algunas líneas muy particulares, ¿verdad? Que tienen eh, una planta de choferes que yo digo a veces cómo los seleccionarán a estos conductores porque manejan con una velocidad y una habilidad que es sorprendente. Ujú. Bueno, nos vamos por Colombia. Colombia, vuelven las protestas, las programaron para el día 26 y para el día 28, mientras están todavía las mesas intentando negociar y lograr algún acuerdo y alguna solución definitiva a los problemas sociales que se han presentado. Muchos muertos ya han habido, desaparecidos, detenidos también, gran cantidad. Y esperamos que Colombia pueda recuperarse pronto, pasar esta crisis social que están viviendo y tener por lo menos un acuerdo entre las mesas de negociación, entre los cuales también participa la Iglesia Católica, y llegar a un entendimiento por el bienestar de la población en general. Bueno, Colombia tiene conflictos latentes, así como Venezuela, porque ha tenido la guerrilla durante más de 50 años y por supuesto que hay muertes, hay ciudadanos que han sido secuestrados y una violencia, y también Venezuela, y por lo tanto, si no se pacifican los espíritus, va a seguir latente esa confrontación. Y eso depende de los líderes. Exactamente, así es. Bueno, en el caso de Ecuador,
también empieza hoy con una flexibilización, empieza hoy la apertura de algunos negocios en Ecuador, la asamblea también se va preparando para sus funciones. Recordemos que el día lunes asume el presidente Lasso en Ecuador y los congresistas ya hoy también están asumiendo sus funciones, por lo cual en el día de ayer designaron a los integrantes de las 15 comisiones de trabajo que van a tener. Así que esperamos que Ecuador pueda fortalecerse en su democracia, que también en el control de la pandemia puedan tomarse con las nuevas autoridades que van a asumir a partir de la próxima semana un mejor manejo y un mejor control, especialmente también con el tema de las vacunas. Sí, así, José, qué bueno es esto en cuanto que se abren negocios, porque te recuerdas al inicio un poco de la pandemia, como hemos visto videos donde la gente en Ecuador se moría en las calles, ¿no? Sí, Y, y en uno, Quito. y uno iba, las familias iban a sus casas y encontraban muertos a sus familiares, ¿no? Entonces, eso asustó a muchas personas, esa, esos videos que parecen ser ciertos, ¿no es así? Sí, fueron situaciones que se presentaron básicamente en la ciudad de Quito, donde esto fue, la verdad, pero muy violento, fue muy fuerte y fueron más o menos 2 semanas en que todo fue sobrepasado. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos por este lado? Acá en el corazón de América Latina, el titular lo dice, vergonzoso, parlamentarios dan vía libre a más impunidad. Qué bueno, che, estos parlamentarios ni siquiera se han reducido los salarios, ¿no? Entonces, todos los beneficios de los parlamentarios están así como están desde que se inició la pandemia. Ellos no hicieron el primer esfuerzo y por lo tanto siguen siendo los privilegiados y nosotros les votamos, los ciudadanos. Lamentablemente, esa es la realidad y en muchos de los casos decimos entonces que representan poco los intereses de los ciudadanos, ¿no? Porque las autoridades son los primeros que tienen que dar el ejemplo, ¿no? Entonces, si bien han hecho algo, algunas cosas positivas, es indudable que el primer paso deberían haberlo dado estos señores, vamos a decirles señores y señoras de alguna manera. Yo escribí un artículo en el cual proponía que los salarios bajaran a $2.500 como máximo y que nadie pudiera ganar más que el presidente de la República. Lógico eso, ¿no? Entonces una reducción del 30 o el 40% sería útil, también del presupuesto en un 10%. Y bueno, y los privilegios que tienen continúan y en algunos casos uno descubre que hay secretaría, ministerio, banco central, eh, bancos estatales que dan privilegios, 2 o 3 sueldos al personal y eso es una bofetada al pueblo que somos todos. También el tema de la vacuna, ¿no? En este momento se está vacunando a las personas de 65 años en adelante, 64, el que cumple 65, hasta los 70 es el grupo etario, y por lo tanto, pero estamos teniendo algunas dificultades con las vacunas. En algunos lugares no se están vacunando, especialmente en las zonas rurales, porque no pueden mantenerse el sistema de frío y la gente, como tiene una cultura especialmente del campo, de ir a los hospitales bien temprano por el tema del turno, porque hay que tener en cuenta que Paraguay tiene déficit en todo el sistema de salud. Si bien gasta alrededor entre casi el 2% de su Producto Interno Bruto, está en un nivel inferior que Argentina, que gasta el 6%, o Uruguay o Brasil mismo, ¿no? Chile. Entonces su sistema está colapsado hace mucho tiempo. Algo se mejoró con la pandemia, eso es lo positivo, porque tenemos más hospitales, tenemos más unidades de terapia intensiva, tenemos más insumos. El Congreso le dio la potestad de, de poder endeudarse por $1.600 millones al presidente de la República, y lo hizo a través de los bonos del Tesoro
nacional y parte de eso todavía se está utilizando. Y ahora los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá, que empiezan también a ser utilizados, aunque hay reticencia o se resisten las autoridades de turno, que mucho daño ya han hecho al país. Y bueno, perfecto, esperemos que el domingo vengan las vacunas y bueno, se siga el proceso de vacunación para los siguientes rangos etarios. Exactamente. Y esperemos de verdad que esto pueda agilizarse porque el país está muy atrasado en lo que se refiere al proceso de vacunación. Bueno, una rápida mirada por Perú. Graves situaciones se presentaron ayer por agresiones a los periodistas en una de las concentraciones que tenía el candidato Pedro Castillo, ¿verdad? Así es que hoy, de hecho, Correo de Perú lo pone en su portada y todos los medios prácticamente lo destacan en Perú hoy día. ¿Ah? Ola de agresiones a periodistas. Y lo otro también que se destaca también en portada es que un ex funcionario de la Policía y Seguridad Nacional junto a las víctimas del terrorismo que hubo en Perú se unen justamente para manifestarse en contra de las caras visibles nuevamente que han aparecido de gente que formó parte de Sendero Luminoso. Eso está ayer también en el transcurso del día muy en auge en Perú. Bueno, las encuestas nos dicen de alguna manera que ambos contendientes, tanto Castillo como Fujimori, están prácticamente cabeza a cabeza. Y eso va a depender de la capacidad que tengan en el día de llevar a sus electores probablemente, ¿no? Y el último esfuerzo que hagan ambos para poder llevar especialmente a los indecisos y también algunos apoyos a último momento, ¿no? Exactamente, está muy pareja la fuerza, están los dos prácticamente con el 40%, si bien hay un porcentaje todavía de indecisos que es alto, pero están muy parejos a la fecha. Pasamos por Uruguay. Uruguay récord de 4.581 casos diarios, algo que de verdad nos sorprende en el caso de Uruguay, que siempre hubo un muy buen control en la pandemia, pero sin embargo en estos momentos la verdad que es preocupante porque han tenido una alta cantidad también de fallecidos. Estamos hablando aquí en lo que es la proporción de habitantes país, 4.581 casos, es muy grande, muy grande. Algo está pasando, José, tanto en Uruguay, que ha habido un incremento notable, también ha pasado en Argentina y Paraguay, inclusive Chile. Sin embargo, en Brasil tengo entendido que se mantuvo o disminuyó una cierta cantidad. ¿No será que eso es efecto, y en realidad uno no sabe, de esta segunda cepa que apareció en Manaus y se trasladó? Hay que tener en cuenta que tanto Argentina como Paraguay o Uruguay tienen relaciones con Brasil, que son muy importantes, y se viaja permanentemente a las ciudades de Brasil, tanto fronterizas como otras ciudades más alejadas. El caso de Chile es diferente porque no tiene digamos, límites con Brasil, pero aún así también tienen relaciones importantes. Bueno, sabes que en esto yo, por ejemplo, he estado muy pendiente de ir viendo cuánto es la cantidad de exámenes PCR que se van haciendo diariamente y de ahí la proporción de personas contagiadas, ¿verdad? En el caso de Chile, por ejemplo, se hicieron un fin de semana 36.000 exámenes
arrojó que hubo 3.640 contagiados. Después se hicieron 60.000 exámenes y hay 6.000 y tantos contagiados. Es decir, en Chile se ha mantenido una relación que está entre el 9 y el 10%, o un poquito más en algunos casos, de personas contagiadas. Ahora, ¿cuántos exámenes PCR se hacen diariamente en Paraguay y cuánto es la cantidad de contagiados? Si hace, por ejemplo, estás haciendo 6.000 exámenes y tienes 2.000 contagiados, quiere decir de que prácticamente el porcentaje real de contagio que hay es altísimo. ¿Ah? No, está por encima del 30%, en algunos casos llega inclusive A eso a es. casi el 50%. Bueno, lo mismo que pasa en Argentina. Argentina, te digo, la gran crítica que hay por parte de los médicos es a lo mismo. Tenemos una gran cantidad de contagiados, pero la cantidad de exámenes que se hacen también es baja. ¿Ya? Entonces nos aparece un monto, una cantidad muy grande, pero tenemos pocos exámenes que se están haciendo. Entonces, si se hicieran muchos más exámenes, la cantidad real sería mucho mayor todavía. Así que en parte ahí hay como, veo yo por parte de los ministerios, por parte de las autoridades, como un manejo discrecional en cuanto a cantidad de contagios, pero siempre hay más o menos una media que yo veo, por ejemplo, el caso Chile, que va en el orden entre el 10 y el 11% la cantidad de contagios en relación a la cantidad de exámenes que se hacen. Y lo mismo acá, que estamos más o menos entre un 25 y un 30% de contagios en función de la cantidad de exámenes que se están haciendo. Claro, yo creo que hay una cuestión de responsabilidad del Estado, digamos, y de las autoridades, pero también del ciudadano. El director de Vigilancia Sanitaria del Paraguay expresó que alrededor de 20 embarazadas murieron, ¿no? Porque se sigue practicando el baby shower, las reuniones entre mujeres para hacer el té y todo ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que en Paraguay lo que es festejar el cumpleaños de alguien que tiene recursos, festejar los 15 años, es prácticamente una cuestión de honor. La gente hasta se endeuda, ¿para qué? Para realizar una gran fiesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, Claro. el tema social es muy importante, los vínculos que se van creando, ¿no? Y entonces eso, y aparte los asados que se hacen y todo ese tipo de cosas, hacen que si uno está enfermo, y el gran problema que tiene esta enfermedad es que uno no sabe quién está enfermo. Exactamente, por esa razón que se dice, sí, la distancia social, estamos hablando generalmente de 1,5 metros, que es la distancia cuando estás en grupos grandes a tratar de mantenerla, ¿verdad? Que no se cumple con las permanentes fiestas que hay. ¿Ya? Por otro lado, siempre se recomienda que las cosas se hagan o al aire libre o que siempre haya espacios donde tengamos una buena circulación de aire, no son, digamos, respetadas. Así es que va todo por el cuidado personal, por la responsabilidad personal también que se debe tener para el control de la pandemia. En el caso de Venezuela, mira, ayer estábamos conversando acerca del nuevo Consejo Nacional Electoral, de las conversaciones que hay entre los partidos de oposición con el gobierno de Nicolás Maduro para poder llegar a una solución que permita realizar elecciones, vamos a decir, con cierta transparencia. En esta negociación está la Unión Europea, está la OEA, está, digamos, Guaidó también y Maduro en la mesa hablando, esperando, ¿verdad?, que pueda esto llegar a buen término para el mes de noviembre. Así que vamos a ir viendo qué resultado va a salir de esto. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ¿Hace con... cuánto que está esta controversia de, digámosle, de Venezuela, ¿no? Estos conflictos que hay entre oposición y los que están en el poder? Que cada tiempo, cada 6 meses, cada 3 meses, cada un año, viene eso, ¿te acordás que en algunas de estas películas
hablaban aquellos que no sé si le llamaban alboreros o algo por el estilo, aquellos que inclusive decían, como no había prensa, las buenas nuevas, Sí. o colocaban, qué sé yo, un papel o una roca con algunas palabras para dar información y cada 2 o 3 meses, cada un año, dice, ya viene la solución, ya viene la solución, ya viene la solución, ya viene la solución, y bueno, hasta ahora no hay solución. Bueno, la verdad que el gobierno de Maduro con la oposición en los últimos 5 años han tenido muchísimas mesas de negociación en las cuales jamás llegaron a ningún acuerdo. Cuando se suponía que ya todo estaba listo, alguien abandonaba la mesa. En este momento hay una presión internacional muy fuerte sobre el gobierno de Maduro, por lo cual se espera que sí o sí pueda haber una solución final y definitiva en el transcurso de este año. Recordemos que por una parte están las sanciones que tiene el gobierno, la paralización prácticamente total de la industria petrolera, que era la generadora de los ingresos. A esto se le ha sumado el conflicto que está teniendo en el estado Apure con parte de la guerrilla o con los disidentes de la FARC en esa zona, en los cuales ya han muerto varios militares, miembros del ejército venezolano, de las Fuerzas Armadas. Y se espera que estas conversaciones en este momento puedan definitivamente llegar al punto final. Yo creo, Bien. yo soy escéptico con respecto a esto. En el momento dado, cuando se sientan a la mesa de negociaciones aquellos países poderosos, digamos, aquellos grupos de países que son los que mandan en el mundo, y que son los que apoyan tanto a Guaidó como a Maduro, cuando se sienten en la mesa y digan, bueno, señores, vamos a solucionar en serio esto y vamos a darle un ultimátum a cada uno de los grupos para que empiecen a solucionar los problemas y con una guía de soluciones, ¿no? Entonces, que se sienten en una mesa de negociación por un lado, los occidentales, que son Estados Unidos, la Unión Europea, los países del Grupo de Lima, por ejemplo, ¿no? Y el otro lado, Irán, que abastece de petróleo a Venezuela, Cuba, estamos hablando de Rusia y China. Bueno, entonces algo se puede visualizar a futuro. Entonces, lo que la solución es probable, entonces está más cerca de la realidad. Si no sucede eso, va a ser muy difícil y van a seguir haciendo lo mismo, porque de esa manera se han mantenido en el poder. Sí, todas las negociaciones siempre han quedado en el aire, al final alguien se levanta y ahí queda, y después, 6 meses después, volver a empezar. En este caso, el gobierno americano también le ha puesto una fecha a Juan Guaidó, de que el apoyo sería hasta el mes de diciembre. Por lo tanto, con esa presión encima, supongo que van a tener que activarse un poco más y buscar soluciones finales ya para un conflicto que tiene muchísimos años. Y hemos llegado al final. En el día de hoy, ya esperando para el día lunes qué novedades van a haber dentro del fin de semana, qué cosas van a suceder para comentarlas en nuestro Mercosur el día lunes. Perfecto. Será hasta el lunes entonces. Será hasta el lunes, Aldo. Nos estamos viendo. Que tengas un excelente fin de semana. Igual, Buen día para todos.